los acinos, que van a ser la unidad respiratoria que contiene los alvéolos. 3 a 5 acinos, acuérdense que formaban un lobulillo respiratorio. Vamos a ver en esta otra, ¿se acuerdan acá? La tráquea, los bronquios principales, derecho, izquierdo, o bronquios fuentes, el origen embriológico también, acuérdense, ¿no es cierto?, que se produce una excrescencia de la pared ventral del intestino anterior, y que da origen a la tráquea en la línea media, y esa a su vez se desarrollan a su vez dos excrescencias más, que van a ser los bronquios lobulares. Bueno, esa es la parte biológica que ocurre en la cuarta, quinta semana del desarrollo, donde se produce la organogénesis. Bueno, y así, como en este esquema, vemos, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla todo ese sistema, ¿no es cierto?, de las vías aéreas que vemos extrapulmonares e intrapulmonar, donde ingresa el aire a través de todas estas ramificaciones hasta llegar a los alvéolos, que vemos estas bolsitas que están en la periferia, y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Y este es un esquema de la histomorfología, cómo vemos nosotros a la histomorfología, ¿sí? Recuérdense, para ver lo normal, ¿no es cierto?, lo que es normal, para ahora cuando veamos lo patológico, cuán distinto es cuando hay una patología. Acá vemos lo que hablábamos de ese bronquiolo terminal, que luego se abría hacia un bronquiolo respiratorio, conductos, sacos alveolares, alvéolos, como vemos acá, ¿sí? Todos estos alvéolos, estas bolsitas llenas de aire, y los poros de Kohn, acuérdense, que son como un lugar, un atrio, en donde se produce el intercambio, pasaje de aire, hasta también de bacterias, por donde fluye también allí, permitiendo el normal también ese intercambio. Y acuérdense la barrera hematoalveolar, que está compuesta por las paredes alveolares, que forman las membranas basal de esas paredes alveolares, con la membrana basal de esa red de capilares que lo rodean, por donde ingresa, donde se produce el intercambio ese gaseoso, el aire y la sangre, como decíamos. Bueno, se recuerdan muy bien la histología, y ahora sí tenemos que pasar, ¿no es cierto? Acá hay más, porque otra de las cosas, ¿se acuerdan que decíamos cómo ustedes diferencian en un parénquima, en un corte alveolar, cómo diferencian donde hay bronquios y bronquiolos? Un bronquio presenta este cartílago, las placas de cartílago, el revestimiento, por ejemplo, de la mucosa acá, de tipo respiratorio, como ves, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, pseudoestratificado, y tienen su pared glándulas y también una capa muscular lisa, a diferencia de los bronquiolos, que no tienen esa placa de cartílago, ¿sí?, ni tampoco glándulas. Las glándulas mucosas sí tienen muscular liso, y el resto que vemos acá son los alvéolos, ¿sí?, que tienen un revestimiento plano simple, el, el revestimiento alveolar, acuérdense los neomonocitos de tipo 1, que revestían el 95% de todo el alvéolo, y que eran aplanaditas, y estaban los neomonocitos de tipo 2, más redondeados, y que eran los que producen el surfactante, ¿sí? Bueno, acá vemos un bronquiolo, el revestimiento, a medida que se hacen esas adiciones dicotómicas más pequeñas, también va bajando el epitelio hasta transformarse en más periféricos, a ser epitelio cúbico, acilíndrico, simple, hasta con células claras. Acá vemos un epitelio todavía respiratorio y muscular liso, acá, pero carece de placas de cartílago y glándulas de su mucosa. Y acá se acompaña de vaso. Acuérdense que todo a lo largo de la vía bronquial y bronquiolar, está acompañado por doble circulación arterial, pulmonar y bronquiolar. Muy bien. Ahora sí, dentro de lo que vamos a hablar son las malformaciones pulmonares, y después, bueno, lesiones pulmonares agudas, edema de pulmón, vamos a ver, dentro de eso después también el síndrome de dificultad respiratoria aguda, daño alveolar difuso. Vamos a hablar sobre los EPOC,
y algo de las restrictivas y por último las neumonías. Y dentro de las malformaciones del pulmón tenemos que, acá tenemos el 2%, si bien no es frecuente, solo es un 2% del total de las autopsias a los neonatos y niños, vamos a ver malformaciones del pulmón. Y entre ellas vamos ahora a definir qué son agenesias, aplasia e hipoplasia pulmonar, malformaciones de la tráquea y los bronquios, alteraciones vasculares, hiperinsuflación o enfisema congénita de un lóbulo, quistes congénitos, secuestro intralobar y lobar extrapulmonar. Bueno, ¿qué es agenesia? Como ya veníamos hablando de otros, es la ausencia, en este caso, de tejido pulmonar y de estructuras bronquiales por una detención del desarrollo, ¿no es cierto?, en la cuarta o quinta semana de gestación. Puede ser lobar o pulmonar total, uni o bilateral. La agenesia bilateral es una condición muy rara, incompatible con la vida. Entonces, agenesia entonces es falta de tejido pulmonar y de sus estructuras bronquiales, ¿sí? Si es bilateral, por supuesto, es incompatible con la vida. Ahora, cuando hay algo, existe un brote rudimentario de pocos centímetros de diámetro, como dice acá, entonces hablamos ya de aplasia. O sea, hay algo de tejido pulmonar, pero es displásico y la cavidad afectada es de menor volumen y a la inspección se comprueba asimetría torácica. El pulmón conservado está aumentado de tamaño y desviando y elongando el mediastino hacia la zona contralateral. Entonces puede haber agenesia y aplasia. La hipoplasia pulmonar, o sea, ¿cómo definimos hipoplasia pulmonar? Es un defecto, en este caso dice un defecto del desarrollo con tamaño pulmonar disminuido. Vamos a ver que va a estar disminuido tanto el volumen. Uy. Doctora Sassari, es como que hubiera perdido la conexión, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Ok, me contacto con ella, Bueno, ya volvéis, en hipoplasia quedaste. ¿Listo? Chau, chau. La doctora ya se reincorpora, tuvo un pequeño percance técnico y ya se reincorpora.
digamos, reinsertarse, ella continuará. Bueno, como ustedes podrán ver, con respecto a las malformaciones del pulmón, la doctora habló acerca de la agenesia. Entonces, el privativo dentro del glosario A significa la no presencia, ¿no es cierto?, de ese brote de órgano existente. Entonces, ¿qué importancias deben tener estas patologías? Acuérdense que, bien como la doctora dijo, la importancia de cuando existen este tipo de patologías es incompatible con la vida. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, a ver si puedo, cuando nosotros tenemos un defecto en el desarrollo del pulmón, o sea, tenemos por alguna determinada causa la presencia así del brote embriológico, pero no tenemos el desarrollo. Acuérdense que el pulmón humano tiene un periodo de desarrollo bastante amplio que incluso termina después del nacimiento del ser, digamos, aproximadamente se calcula a los 6 o 7 años, recién termina un desarrollo completo de los pulmones. Es decir, lo importante que es, por eso es que ciertas patologías son muy importantes de controlarlas y cuidarlas y no permitir que avancen con fenómenos reparativos o fenómenos que ya dimos nosotros en patología general, que podrían comprometer, ¿no es cierto?, el desarrollo de este órgano. Entonces, cuando nosotros hablamos de una hipoplasia pulmonar, que si es una hipoplasia muy marcada, tampoco puede permitir, digamos, la vida del recién nacido, es por un defecto del desarrollo con un tamaño pulmonar disminuido. Ahora fíjense, dentro de estas malformaciones del pulmón tenemos patologías que van a afectar a las vías conductoras y otras patologías que van a afectar al parénquima propiamente dicho. Dentro de la vía conductora, como bien lo dice acá, como bien, ¿alcanzan a ver el cursor? Porque como yo no estoy mirando, ¿alcanzan a ver el cursor? Sí, doctora, sí. Bueno, como ustedes pueden ver, dentro de las malformaciones que comprometen a las vías de conducción, acuérdense que las vías de conducción son todas las vías que llevan, pero que no interfieren en el proceso de la hematosis. Entonces las vías son, por ejemplo, pongamos, son tráquea, bronquios, bronquiolos, etcétera. Es decir, vías respiratorias podemos tener, porque hay una hipoplasia con bronquio y alvéolos conformados, pero hay una disminución en el número. Acuérdense que la división de este tipo de vías de conducción siempre es dicotómica, siempre se hace de a dos. O puede haber una hipoplasia pulmonar con una alteración cuantitativa y cualitativa de bronquios y alvéolos. Por lo tanto, vamos a tener que en la hipoplasia pulmonar tenemos un desarrollo no solamente en lo que es estructural de vías conductoras, sino también podemos tener alteraciones propias que son del parénquima pulmonar. El peso del pulmón es inferior al 40% del peso esperado para la edad gestacional, e histológicamente nosotros, ¿qué vamos a ver? Nosotros debemos acordarnos que el pulmón tiene distintas etapas de maduración, tiene dentro de la conformación, intrauterina, tiene distintas etapas en donde se van formando tanto la parte respiratoria propiamente dicha como la parte de conducción, terminando, como ya les dije previamente, esa maduración pulmonar a la edad de más o menos 6 o 7 años. Entonces, histológicamente, uno de acuerdo a la época que recibe, ya sea el mortinato, o sea, aquel feto que ha nacido antes de su fecha, ha nacido muerto antes de la fecha del probable alumbramiento, podemos ver y encontrar alteraciones en cantidad tanto de las vías conductoras como de las vías que realizan el proceso de la hematosis propiamente dicha, o sea, alveolares. También esto, lógicamente, nos va a demostrar a nivel histológico la presencia, ¿no es cierto?, de alteraciones que van a haber en las distintas células que conforman esta área respiratoria, que van a ser los neumonocitos de tipo 1, tipo 2, y también acuérdense que existen otros tipos de células, como ser las células de Kulczynski, que son células endocrinas, células claras, etc. En la siguiente diapositiva, que conforma el
el presente teórico, ustedes pueden ver acá un paciente en donde ya tiene otro tipo de patología. Este tipo de patología, si ustedes miran con detalle, tal vez lo puedan diagnosticar. A ver, observen la imagen y díganme qué les impresiona. La imagen primeramente de la imagen por placa. ¿Qué les impresiona la imagen por placa? ¿Alguien arriesga? Yo no los estoy viendo, así que no tengan miedo. No, también muchas veces uno hace un diagnóstico, pero es de esta manera que se aprende. Miren la placa. Generalmente, donde ustedes ven la parte más oscura en una placa radiográfica es porque hay presencia o entrada, ¿no es cierto?, de aire, y en otros lados donde ustedes ven de tipo más blanco, como si fuera la parte, acá pueden reconocer perfectamente las costillas, ven más un tejido consolidado. ¿Qué impresión les da? ¿A la izquierda no hay pulmón? Fíjense, si ustedes miran en detalle ahora la imagen que está a la derecha, sería en la parte superior, yo les voy a ir mostrando. Este es un material de necropsia en donde hemos realizado hemos hecho una sección costal, de la parrilla costal, y hemos levantado el peto esternal, que nos deja a nosotros ver tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal. Acuérdense que normalmente o anatómicamente, nosotros ¿qué vemos? Que existe un músculo que se llama diafragma, que es el que nos permite a nosotros la presencia y focalizar los órganos que componen y están dentro de la cavidad torácica, así como los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Teniendo en cuenta ese reparo anatómico, ¿ustedes creen que el material que estamos observando de esta necropsia es un material que conforma a una histotopografía normal de los órganos o no? No, doctora. No, para nada. Exacto. Si ustedes miran, van a ver la presencia, por ejemplo, en esta zona, en la zona superior derecha de nuestra observación, sería izquierda del pacientito, nosotros vemos que está la presencia de, asas intestinales. Eso normalmente, ¿dónde tendrían que estar? ¿En la cavidad torácica? ¿O No, dónde? doctora. En la abdominal. En la abdominal, perfecto. Entonces estamos viendo ya una ectopía de ubicación de una estructura anatómica. Generalmente, cuando nosotros vemos esta presencia de estas estructuras o asas intestinales en lo que corresponde a lo que sería el tórax, generalmente se vincula a algún defecto que tiene el músculo o el tipo de diafragma. Este defecto se puede vincular ya sea a un defecto, a una hernia o a una falta o a una agenesia incluso de este tipo de músculo diafragmático. Lógicamente, cuando estas estructuras anatómicas ocupan el lugar de otro órgano, ¿qué va a pasar con el órgano que normalmente debería estar ahí? Si ustedes tienen que otras estructuras anatómicas reemplazan el sitio, o ocupan, mejor dicho, porque no reemplazan, ocupan, porque las otras estructuras están, sino ocupa el sitio. ¿Qué va a pasar con el órgano que normalmente debe estar en esa situación topográfica? Se va a encontrar con problemas. Va a tener, ¿no es cierto?, lógicamente una alteración en su desarrollo. Y este desarrollo no puede llegar a ser normal, porque está teniendo una dificultad mecánica para poder desarrollarse. Entonces, ni las vías de conducción ni las vías efectoras del proceso de la matosis van a poder desarrollarse adecuadamente. Este tipo de patología, siempre y cuando el pulmón contralateral tenga un buen desarrollo, puede tener un, digamos, final feliz, ya que existen cirugías reparadoras de este tipo de patologías, siempre y cuando, les vuelvo a recalcar, exista, ¿no es cierto?, un buen desarrollo del pulmón contralateral. Actualmente ustedes saben que existen en el mundo métodos de estudios que van monitoreando el desarrollo intrauterino de los fetos, y ya hoy día pueden llegar incluso a diagnosticarse este tipo de patología intraútero. En ciertos hospitales de altísima complejidad incluso se hacen cirugías intraneonatales
realizando, ¿no es cierto?, la corrección del defecto anatómico que existe, ya sea en la zona del diafragma, y tratando entonces de ubicar in situ a los órganos como corresponde, es decir, de corregir esta ectopía anatómica, que puede ser una ectopía producida por una falta inadecuada al desarrollo de una estructura, y volver otra vez de nuevo al feto intraútero, de manera tal que permita, en el periodo de gestación que todavía le resta a ese feto en desarrollo, poder alcanzar niveles adecuados, ¿no es cierto?, de viabilidad, y así poder nacer sin ningún tipo de, digamos, de dificultad respiratoria. ¿Entendieron lo que les expliqué? Es decir, existen cirugías neonatales que se realizan en ciertos países después de una evaluación muy delicada de este tipo de patología, que pueden incluso corregir y pueden permitir una vida perfectamente normal al paciente. Hola, Berta, ¿me escuchás? ¿Ya estás? Perfecto, Sí, sí. perfecto. Termino Bueno. nada más que esto. Otro Dale, tipo de dale. patologías que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, vinculadas a las anomalías congénitas, son las atresias y las fístulas. Bueno, doctora, ya le dejo, Bueno, espero haberla sí. cubierta No, correctamente. mucho más que yo, gracias, Le Berta. dejo, a ver, la dejo ¿Tenés que acá, pasar dejo de sonido? compartir pantalla Ajá. y vuelvo a el ruedo. Doctora, Dale. puede compartir pantalla y entonces, ¿qué continuar? Bueno, ¿se ve? Todavía no. Ahí sí, Bueno, doctora. bueno. Entonces ya aprendimos lo que es hipoplasia pulmonar y las causas, ¿no? Pues como mostraba la doctora, era un defecto, por ejemplo, el más común, un defecto de lo que es en el diafragma, ¿sí? Y cómo se ve disminución del volumen, vemos todas las vísceras que tendrían que estar acá, en abdominal, pasaron al nivel torácico por un defecto del diafragma, y por supuesto que eso va a determinar que no haya un buen desarrollo pulmonar, que no alcancen a su volumen, tamaño normal para la edad gestacional, que si es bilateral, ¿no es cierto?, es incompatible con la vida. Y bueno, y se puede ver a la histomorfología, si se llegara a hacer un estudio, ¿no es cierto?, post-mortem, vamos a tener, así se verían, porque tanto las vías aéreas como el intersticio, los alveolos, bronquiolos y bronquios no van a estar bien desarrollados, por estar displásicos, por ende vieron que la histología no es normal y se puede sobreinfectar, como vemos acá, células inflamatorias en intersticio, y está engrosado, que no debería estar engrosado, y a nivel de la pleura, el compromiso de congestión, eritrocito, extravasación eritrocitaria. Muy bien. En el próximo puede haber también anomalías de la lobulación pulmonar en un 75%, podemos tener un pulmón unilobular, sabemos cuántos lóbulos tienen los pulmones, pueden tener uno solo, o pueden estar fusionados, formar lóbulos supernumerarios, o inversión de los lóbulos, o pulmón en herradura. Y otras malformaciones son los secuestros, que es un tejido, que es un secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar sería una zona delimitada de tejido, vamos a tener tejido pulmonar, que carece de conexión con sistemas de vías respiratorias, y la irrigación sanguínea va a ser anómala, ya sea que nace de la aorta o ramas de las aortas, y según donde se encuentren, están dentro del pulmón o está afuera, se los va a clasificar en secuestros intralobares o intrapulmonares, o extralobares o extrapulmonares. Y vamos a tener todos los tejidos propios de un pulmón, con bronquios, bronquiolos, con vías aéreas, con el intersticio, ¿sí? Pero va a tener los extralobares, dicen que van a tener su pleura propia, y a veces se van, y vamos a ver como una masa, en este caso como una masa tumoral, que asusta a nivel del ilio o a nivel mediastinal, en el niño se va a ver, ¿sí? Pero que tiene todas las características de un tejido pulmonar.
el intralobar, pero hay compromiso, ¿no? Vamos a encontrar hemorragia, también intersticial se puede sobreinfectar, pero tiene todas las características. Nosotros hacemos un estudio morfológico, tiene todo el tejido de un pulmón, con broncos, bronquiolos, vías aéreas, y puede haber ese compromiso, como en este caso que vemos eritrocito extravasado en la luz alveolar, y en los bronquios también hay algo de secreción, se puede sobreinfectar, dar infecciones a repetición. Bueno, también otra cosa que podemos encontrar son quistes. Los quistes del intestino, ustedes van a leer del intestino embrionario anterior, que tiene una frecuencia de un 0,2, un 0,4% de las autopsias en los neonatos, en niños, y que se debe a una separación durante la embriogénesis, separación anormal del intestino anterior primitivo, y la localización también puede darse a nivel del ilio, el nivel del ilio, del mediastino medio, y según la estructura que tiene ese quiste, imagínense un quiste, ¿no es cierto? Y depende de su revestimiento, la pared que lo constituye, se los pueden clasificar en quistes broncogénicos, broncogénicos, o sea que desde una pared bronquial, bronquiolar, enterógenos de intestino, parecía un intestino, el revestimiento de un epitelio cilíndrico simple va a ser, o esofágicos, con un epitelio pavimentoso. Pero los más frecuentes son quistes broncogénicos, como es el que lo veamos. Acá se ve, por ejemplo, en la radiografía, se va a ver una imagen quística a este nivel, y que luego se lo va a sacar, porque altera, ¿no es cierto?, el funcionamiento normal pulmonar, y se ve así como un quiste, con ese revestimiento, y que luego, acá hay una masa también quística en la tomografía, como se ve, va a tener todo un revestimiento parecido a un bronquio, ¿sí? Con la mucosa, un epitelio respiratorio cilíndrico ciliado, con células caliciformes, las placas de cartílagos y glándulas mucosas. Así sería un quiste broncogénico. Bueno. Y otras son las malformaciones adenomatoide quísticas, o MAC, que también se los denomina así, que son anomalías poco frecuentes también del desarrollo pulmonar, y son de tipo amartomatoso, que tiene una característica, o sea, es la proliferación y dilatación anormal de las estructuras respiratorias terminales, es decir, hablamos del bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, saco alveolar, las últimas estructuras que vimos que conformaban los acinos, y que dan origen a quistes. Bueno, vamos a ver imágenes quísticas de variados tamaños y de localización. Es un 25, conforma un 25% del total de las malformaciones congénitas del pulmón. Y la mayoría se diagnostican los 2 primeros años de vida, con un distrés respiratorio o infección a repetición. Entonces vemos acá, vieron acá cómo se ve a la macroscopía, formaciones quísticas, son dilataciones quísticas de los bronquios, bronquiolos, por estructuras bronquiolares y ductales anómalas, que comprometa cualquiera de ambos pulmones, y puede ser de un lóbulo o bilobar, puede ser de más de un lóbulo. Pero a eso se llama malformación adenomatoide quística. Bueno, otro tipo de afección es un enfisema lobar, que vamos a ver en el adulto cómo se ve, que es una hiperinsuflación congénita, lobar, una hiperinsuflación o hiperplasia polialveolar de un lóbulo pulmonar, resultado de una obstrucción parcial o completa bronquial. Suele estar en los lóbulos superiores, y sobre todo en el izquierdo, y se puede manifestar con distrés respiratorio, con una cardiopatía, puede estar asociada a otras anomalías, y las causas pueden ser intrínsecas, como anomalías bronquiales, aspiración, moco, cuerpo extraño, o causas extrínsecas, como anomalías vasculares o quistes broncogénicos. Entonces van a dar esa imagen de enfisema lobar.
Como vemos acá, vieron esas vías aéreas, los alvéolos como están dilatados, rotos sus paredes, y así se vería a la macroscopía, un área hiperinsuflada de un lóbulo pulmonar. Eso es en los niños neonatos. Bueno, salimos de las malformaciones. Ahora vamos a hablar sobre el edema pulmonar. ¿A qué llamamos edema pulmonar? Es una salida, acuérdense que era salida excesiva de líquido intersticial que se acumula en los alvéolos. Y dentro de las causas pueden ser por alteración, como vemos acá, hemodinámica o cardiogénico, con incremento o también a un incremento de la permeabilidad capilar por una lesión microvascular, como vemos acá, puede ser. Entonces, por causa hemodinámica o cardiogénico, o por una lesión alveolar en la microvasculatura, o de origen indeterminado, por gran altitud, neurogénico. Esto, el de origen cardiogénico, se debe a un aumento de la presión hidrostática, de una insuficiencia cardíaca congestiva. Ocurre más en las zonas basales de lóbulos inferiores. Y como vamos a ver en la microscopía óptica, vamos a ver capilares alveolares ingurgitados, que están llenitos, vamos a ver grandes, con mucha estasis congestiva, y material, y en el transudado, por el edema pulmonar, en lo principal que vamos a ver dentro de los alvéolos, un material rosado, pálido, finamente granular, va a haber microhemorragias alveolares, y macrófagos con hemosiderina. Ahora vamos a mirar en las microfotografías, que son las células de insuficiencia cardíaca. Ahí puede haber engrosamiento fibroso la pared alveolar, con adelgazamiento, ¿no es cierto?, firme. Dice que esto puede dar cuando hay mucha fibrosis, más esta hemorragia, hemosiderosis, le va a dar como un apelmazamiento pulmonar. Los pulmones van a estar firmes, marrones, una induración marrón, que ustedes van a leer. Esto todo hablando de esta parte cuando es de causa hemodinámica o cardiogénica, por aumento de la presión hidrostática en la insuficiencia cardíaca izquierda, por sobre todo. Ahora, por lesión, una causa de lesión alveolar o la microvasculatura, no cardiogénica, las causas pueden ser por infección, por aspiración de gases, aspiración de líquidos, fármacos, o antineoplásicos, o sea, o por shock, por radios X, ¿no es cierto? Y entre otras. Y en este caso, la lesión va a ser en el endotelio vascular o un daño de las células del epitelio alveolar con lesión secundaria de la microvasculatura, y va a producir un exudado inflamatorio. Acá ya se suma no solo el transudado que veíamos anteriormente, alveolar, así rosado, pálido, granular, sino que acá se suma un exudado inflamatorio en el espacio intersticial y alveolar. Y se puede manifestar como una neumonía localizada, y en casos difusos, ya como un síndrome de estrés respiratorio agudo. Vamos a la siguiente. Acá vemos, ¿no es cierto? Este sería normal, en la arriba, en la microfotografía de arriba, hacia la izquierda, lo que se vería un parénquima alveolar normal, y abajo ya vemos el edema de origen cardiogénico, con ese trasudado intraalveolar, que es granular fino, con algunas células descamadas, como vemos acá, macrófagos, alguna con un pigmento, las células de los macrófagos llenos de hemosiderina, por ahí puede haber el intersticio, como vemos acá, congestión, ectasia vascular, y en este otro ya en un grado más avanzado, en donde ya hay más eritrocitos extravasados, no solamente dentro de los vasos, sino ya en el intersticio, además del edema, de ese líquido rosado pálido, más las células de hemosiderina o las células de insuficiencia cardíaca, como ustedes lo tienen en sus libros, pero vieron cómo está alterado. Esta es la presencia, sería un edema de origen cardiogénico. Vemos cómo esto se va agravando, vemos cómo, vieron que decía que en las últimas, cuando persiste, ¿no es cierto?, va a haber ya
más alterado, ¿no es cierto? Hay hemorragia intraalveolar, no solo el líquido intraalveolar, sino los eritrocitos extravasados, con macrófagos llenos de hemosiderina, como vemos acá. Y ya los septos ya se hacen más importantes, notorios, los septos intraalveolares, con cierto grado de fibrosis. Pero el edema, acá vemos edema pulmonar que consiste con otras, va a consistir con otras alteraciones, ¿no es cierto? Y vamos, cuando hay lesión de la microvasculatura ya, que dijimos que es un tipo de edema, pero causada por lesión de la microvasculatura alveolar, primeramente alteración del endotelio vascular, luego del epitelio alveolar con inflamación, con un proceso inflamatorio, y cuando se hace difuso, vamos a un síndrome de distrés respiratorio agudo, y que allí lo que va a predominar es una lesión pulmonar aguda por edema o no cardiogénico, que tiene una característica clínica que es una hipoxemia importante de comienzo brusco, con un infiltrado pulmonar bilateral en la radiografía, con ausencia de insuficiencia cardíaca. Entonces esta lesión pulmonar aguda es una manifestación del síndrome de distrés respiratorio por un aumento de la permeabilidad vascular, con edema, muerte de las células epiteliales en relación con una inflamación, y que a la microscopía alveolar, bueno, acá la definición de este daño alveolar, porque el daño alveolar difuso sería la manifestación microscópica histomorfológica de este síndrome de distrés respiratorio agudo o de lesión pulmonar aguda, ¿sí? Este síndrome de distrés respiratorio agudo causado por daño capilar alveolar difuso se caracteriza por un comienzo rápido de insuficiencia respiratoria, de hipoxia, como habíamos dicho, hipoxemia intensa, y que puede progresar al fracaso multiorgánico extrapulmonar y la muerte. ¿Por qué le estamos dando mucha interés a esto? En primer lugar, decirles que muchos son los procesos que se asocian con este síndrome de dificultad, o que puede manifestarse con síndrome de dificultad respiratoria no cardiogénica, como ser infecciosas, lesiones físicas, irritantes, inhalados, lesiones químicas, proceso hematológico. Y dentro de las infecciosas, pueden ser bacterianas, virales, sumamos al virus del COVID-19, ¿no es cierto? Porque tiene en la patogenia que estamos hablando, ¿no es cierto?, cómo se produce un síndrome de estrés respiratorio, tiene que ver mucho con lo que pasa, ¿no es cierto?, con la afectación, ¿no es cierto?, grave que tenemos nosotros, pulmonar, y después multiorgánica. Si nosotros estudiamos la patogenia, que sea lo mismo cuando hablamos de inflamación, de proceso inflamatorio, vimos, ¿no es cierto?, que se inicia por una lesión de los neumonocitos y del endotelio extrapulmonar, y eso va a poner en marcha un círculo vicioso del aumento de la inflamación y el daño pulmonar, y se va a producir una activación endotelial que ocurre, ¿no es cierto?, en forma precoz, por una lesión de los neumonocitos, y los macrófagos lo detectan, ¿no es cierto?, que están en la luz, o en el epitelio alveolar los detectan, y en respuesta a eso segregan mediadores, como ser factores de necrosis tumoral, que actúan sobre el endotelio cercano, sobre los vasos, y acá también hay compromiso por factores, y que va a producir entonces activación directa al endotelio, y lo que va a su vez van a liberarse otros mediadores, como las citocinas, que activan las células endoteliales y que expresan mayor concentración de moléculas de adhesión, de sustancias procoagulantes o quimiosinas, y se va a producir la adhesión y extravasación de los neutrófilos, y que se adhieren al endotelio activado y migran hacia el intersticio y a los alvéolos, y van a degranularse y van a liberar otros mediadores inflamatorios, como las proteasas, citocinas, ahí el factor de migración de los macrófagos o MIF, que se van a liberar en el medio y que mantiene esa respuesta inflamatoria. Entonces va a haber un aumento del reclutamiento, adhesión de los leucocitos, agrava la lesión endotelial y lleva a una trombosis local.
Y todo esto es la base, ¿no es cierto?, de una lesión pulmonar aguda, del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y lo último, el colorario va a ser ese daño alveolar difuso con formación de la membrana hialina, como vemos acá, ¿no es cierto?, que trata de resolverse el caso, y lejos de hacerlo, se va a formar esta membrana hialina, que va a estar formado por detritus celular, por proteínas, como vemos acá, y que no va a permitir el intercambio gaseoso, la respiración normal, sino que se va a determinar, ¿no es cierto?, daño alveolar difuso, que sería en la microscopio óptico, vamos a ver en un síndrome de distrés respiratorio es característico, y es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la patogenia también del virus, del COVID-19, que va a alterar, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar, y que lleva, ¿no es cierto?, al no parar este proceso, va a determinar la muerte. Entonces ahí tenemos la membrana hialina, que está formado, acuérdense, de un líquido espeso, de edema, rico en proteínas y detritos, procedente de las células epiteliales, alveolares, muertas, hay necrosis, y se van a organizar de esta forma. Esta es la manifestación del daño alveolar difuso. Bueno. Vamos a seguir. Entonces, el síndrome clínico de insuficiencia, hablamos, el síndrome respiratorio agudo, es una insuficiencia respiratoria progresiva causada por el daño alveolar difuso, por sepsis, traumas importantes, en este caso por infección viral, ya sabemos todas las causas, esa tablita que ustedes tienen. Bueno, vamos a atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Es la expansión incompleta de los pulmones, en este caso en el neonato, o un colapso de tejido que ha sido previamente insuflado. Entonces, expansión incompleta de los pulmones, como el colapso de un pulmón previamente insuflado, producido en zonas del parénquima pulmonar, y que carece de aire. Y las causas, ¿cómo se los clasifica? En formas, tenemos obstructivas, compresivas, esparcidas en focos o por contracción. Entonces las causas obstructivas se produce o por atelectasia por reabsorción, es por una obstrucción completa de las vías respiratorias, que con el tiempo el aire reabsorbido desde los alvéolos que están en las partes más bajas se colapsan. Al disminuir el volumen pulmonar, el mediastino, dice que en la radiografía se va a ver desplazado hacia el pulmón atelectásico. Y la obstrucción de la vía respiratoria se debe por la presencia de moco, y se va a producir un exudado bronquial, y, por ejemplo, en el asma, las causas que pueden llevar a este estado de atelectasia por reabsorción puede ser el asma, en las bronquitis crónicas, lo vamos a ver en las bronquiectasias, o en el postoperatorio, o por aspiración de cuerpos extraños, o también por fragmentos tumorales a nivel bronquial. Van a determinar este tipo de atelectasia. Y el de otro tipo obstructivo, en ese caso, por compresivos, digo, la cavidad pleural, vamos a ver, la cavidad pleural, la pleura que rodea los pulmones va a estar ocupada total o parcialmente, ya sea por exudados, por tumor, por sangre o hemotoras, por gases, neumotoras, y ocurre en pacientes con alteraciones cardíacas o neoplasia, o posterior a la elevación del diafragma también, alguna otra causa, y el mediastino en este caso se desvía hacia el pulmón sano, a diferencia del anterior. Y el otro es acá por esparcidas en focos, como vemos, es por deficiencia surfactante pulmonar en recién nacidos o en alteraciones del adulto. Y el de contracción, todas estas son reversibles, excepto en esta última,
por contracción, que es una fibrosis pulmonar focal o generalizada. Hay una fibrosis pleural que impide también, o puede ser por una fibrosis pleural que impide la expansión completa del pulmón. Vamos a ver una imagen. En este caso así se vería. El colapso, no vemos vías aéreas como acá en esto, sí, está colapsado. Como vieron acá, no hay parénquima alveolar, como en esta otra. Se asocia, vieron, podemos tener atelectasia, en este caso en un síndrome de distrés respiratorio, agudo, como hemos visto, y la presencia acá de membranas hialinas. Pero en este caso de atelectasia, como estamos hablando de atelectasia, es para ver, ¿no es cierto?, que no hay esa expansión por colapso del pulmón, que fue previamente insuflado, por ejemplo, ¿no? Y no hay vías aéreas, ¿no es cierto?, hay carencia de aire. Está ocupado por mucho intersticio, no vemos luces alveolares. Mucho parénquima en relación a lo normal, ¿sí? Las causas, dijimos que, bueno, las dos principales, por causas obstructivas, por moco, un tumor en la luz bronquial, no permite, ¿no es cierto?, la expansión normal de las vías aéreas, o por compresión, como vemos acá, por ejemplo, la pleura, en la cavidad pleural, que puede haber contenido hemático o en motora. Bueno, ahora, esto bueno, se vería en la radiografía. Bueno, vamos a enfermedades pulmonares obstructivas, o EPOC, como nosotros solemos decir, enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, y las enfermedades que incluyen, están dentro de los EPOC, son los enfisemas, bronquitis crónica, asma, bronquiectasia, que se caracteriza por un aumento de la resistencia al flujo aéreo como consecuencia de una obstrucción parcial o completa a cualquier nivel, ya sea desde la tráquea, los bronquios principales, hasta los bronquios terminales, respiratorios, y bueno, estos son los más frecuentes de las enfermedades. Cada una va a tener una característica histopatológica y clínica distintiva, y como lo vamos a ver en esta tabla, en donde tenemos, por ejemplo, teniendo en cuenta la localización anatómica, los cambios en la microscopía óptica, la etiología y signos y síntomas, vamos a tener las bronquitis crónicas. La afectación va a ser bronquitis crónica, bronquiectasia en el asma, y las bronquitis las vías pequeñas, el compromiso va a ser en los bronquios, ¿sí? A excepción del enfisema, que va a ser el compromiso de los acinos, ¿sí?, que habíamos hablado al principio. Y en la histopatología, que vamos a ver, en las bronquitis crónicas, una hiperplasia de las glándulas del moco, acuérdense, como es lo normal, las glándulas que están por debajo en la submucosa, y va a haber hipersecreción. Entonces los signos, va a haber tos, va a haber mucho esputo, no va a ser una tos seca, sino productiva. La etiología frecuente en la bronquitis crónica, el humo del tabaco, contaminantes. En las bronquiectasias, la localización en el bronquio, y que vamos a ver ahí, dilatación, cicatriz en las vías respiratorias, dice, y en la etiología puede haber infecciones, o pueden ser propagadas, residuantes, las causas más frecuentes infecciosas, y los signos y síntomas: tos también productiva, purulenta, con fiebre, asma, también compromiso del bronquio, con hiperplasia del músculo liso, exceso de moco. Las causas pueden ser inmunitarias, y los signos y síntomas son sibilancias, tos, disnea. Las bronquitis, las pequeñas vías aéreas, vamos a tener también cicatriz, inflamación. Las causas, el humo del tabaco, contaminantes, tos, expectoración, también vamos a tener las bronquiectasias. En el enfisema hay aumento de los espacios aéreos, sabemos lo que es enfisema, aumento de los espacios aéreos, y las causas son el humo del tabaco, y signos y síntomas vamos a tener disnea. Bueno, pero vamos a ir viendo uno por uno. Así tenemos, por ejemplo, enfisema. ¿Qué es enfisema? Ustedes tienen que saber
definir que es un aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, con destrucción de las paredes sin fibrosis evidente. Aunque se ha demostrado que hay presencia de fibrosis en las vías respiratorias más pequeñas, todo eso contribuye a que haya una obstrucción al flujo aéreo. Bueno, y se puede clasificar entonces, según, como vamos a ver acá, según su distribución anatómica dentro del lobulillo, que eran los grupos de acinos, y en función del segmento de las unidades respiratorias afectadas. Entonces el enfisema se clasifica en, como vemos acá, centroacinar, panacinar, distal e irregular. La más frecuente es la centroacinar en 95%, la centroacinar y panacinar va a haber una obstrucción del flujo aéreo en forma significativa. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? El acino está formado acá en la parte más periférica, ¿no es cierto?, de nuestras vías aéreas, de nuestra división. Acá tenemos el terminal, que va a dar lugar al bronquiolo respiratorio, de allí al conductos con sus sacos alveolares y alveolos. Bueno, cuando hablamos de un enfisema que es centroacinar, la localización va a estar acá, en los bronquiolos respiratorios, y cuando hablamos del, lo sería panacinar, pan es el prefijo que es completo, pero hablando del acino bronquial, no de los pulmones, y va a estar localizado, ¿no es cierto?, lo que va a tomar el conducto, saco alveolar, alveolos. Entonces, el centro acinar o centro lobulillar, también ustedes van a ver, es central o próximo al área proximal de los acinos o los bronquiolos respiratorios, y los alveolos distales vamos a encontrarlos conservados. Entonces los espacios aéreos están enfisematosos, y puede haber normal en acinos y en lobulillos afectados. O sea, vamos a ver un área central, lo más afecta, ahora vamos a mirar la microfotografía, afecta más en los lóbulos superiores, en la parte apical, puede estar también comprometido con inflamación peribronquial, peribronquiolar también, y se da frecuentemente en los fumadores y asociados a EPOC. El panacinar, como vemos acá, o panlobulillar, los acinos están aumentados de tamaños uniformemente desde el bronquiolo respiratorio hasta los alveolos terminales. Entonces pan es el prefijo que es completo, acino completo. Esto se da en lóbulos inferiores, en sus bases, y el ejemplo es por déficit de alfa-1 antitripsina. Centro lobulillar, esto de lo que ya hablamos, a la macroscopía, y si los pulmones no aparecen voluminosos ni pálidos, el panacinar o panlobulillar, agrandamiento uniforme, los acinos desde los bronquiolos respiratorios, esto ya hablamos, y asociado con el déficit de alfa-1 antitripsina. A la macroscopía los pulmones son voluminosos, y vamos acá. Los otros dos, poco frecuentes, son el enfisema acinar distal o paraseptal, o sea, que ocupa la parte distal, ¿no es cierto? La área proximal es normal, y están en relación a la pleura, o a los tabiques conectivos lobulillares, o en los márgenes de los lobulillos, o adyacente a zona de fibrosis, cicatriz, o de atelectasia, y ocupa la parte superior, dice la parte media superior de los pulmones. Y entonces vamos a ver, sino característicos, múltiples espacios aéreos, aumentados de tamaños de 0,5, bueno, se dicen 0,5 a 2 centímetros de diámetro, a modo de quiste, vamos a ver como quistes, y pueden provocar neumotoras espontáneos en los adultos jóvenes. Este es el... Y después tenemos el enfisema irregular, que es un aumento del tamaño del espacio aéreo. Acá hay con fibrosis, está en relación con la fibrosis, una cicatriz, y son focos
pequeños. Vamos a ver focos pequeños nomás afectados. Y bueno, acá tenemos lo que vemos en la macroscopía de los dos más frecuentes, ¿no es cierto? El centro lobulillar y el panacinar. El centro lobulillar vemos acá estas áreas afectadas, ¿sí? Dilatadas, las vías aéreas. El resto, normal. Lo que le rodea está rodeado por parénquima normal. En cambio, en el panacinar acá vemos todo, ¿sí? Como se ven, están todos dilatados. Esa es la parte macroscópica, y a la microscopía se ven así la dilatación, ¿no es cierto? Normal, irreversible, con rotura de la pared alveolar. Bueno, ahora vamos a hablar de las bronquitis crónicas. Bueno, la bronquitis crónica se define clínicamente con, esto tienen que saber la definición, tos persistente con producción de esputo durante 3 meses en 2 años consecutivos, en ausencia de cualquier otra causa. Esto se puede dar en los fumadores o por inhalación de sustancias nocivas, irritantes, el smog, polvo, también la inhalación de sustancias como el polvo de los cereales, algodón, sílice. Y a la macroscopía lo que vamos a tener una hiperemia, tumefacción, edema de la mucosa, más secreción mucosa o mucopurulenta. Los bronquios, bronquiolos están llenos de cilindros densos de secreción y pus. Vamos a ver, y a la microscopía va a haber un infiltrado inflamatorio crónico de las vías respiratorias, cuáles son las células estrella, acá los linfocitos, y el aumento del tamaño de las glándulas secretoras de moco en la tráquea y en los bronquios. Y va a haber un aumento también de las células caliciformes, el aumento del tamaño, todo aumenta acá, aumento del tamaño de las glándulas, mucosa, hiperplasia, y después también vamos a tener que las paredes, o sea, acá se mide, ¿no es cierto?, la cantidad de espesor de las glándulas con respecto al espesor de la pared bronquial, y ahí se hace el índice de Rey, que es normalmente cuando es de 0,4, eso es lo normal, y cuando aumenta, entonces estamos frente a una bronquitis crónica. También el epitelio puede manifestar metaplasia, displasia escamosa, hay estrechamiento de los bronquiolos por taponamiento de moco, inflamación, fibrosis, y eso va a obstruir la luz con fibrosis, y eso se llama la bronquiolitis obliterante. Vamos a ver cómo se ve. Entonces ahí tenemos a la microfotografía, vemos hiperplasia de las células caliciformes, dice. Esto sería lo normal acá. Esto es lo normal. Pero ya cuando estamos en una bronquitis crónica, todo en más. Hiperplasia, aumento de las células caliciformes, aumento de las glándulas a nivel mucosa, como vemos acá, si hacemos el índice de Rey, teniendo en cuenta el grosor de las glándulas mucosas con el grosor de la pared en sí, hacemos el índice de Rey, que lo normal es de 0,4, mayor a eso es una bronquitis crónica. Entonces esta es la manifestación hitomorfológica, una bronquitis crónica, o síndrome hipersecretor también. Acá vemos bronquiolos con hiperplasia de las células caliciformes, hay moco, el moco en la luz, pared, y la pared está inflamada con elementos linfocitarios. Bueno, ¿qué es bronquiectasia? Es destrucción del músculo liso y tejido elástico por un infiltrado crónico necrosante con dilatación permanente de los bronquios, bronquiolos, y es irreversible. Eso tienen que saber. Dilatación anormal, permanente, irreversible, los bronquios medianos y pequeños. Las dilataciones reversibles se observan en las neumonías bacterianas o víricas. Las causas pueden ser, tengan en cuenta, congénitas hereditarias, por ejemplo en la fibrosis quística, o secuestro, que hablamos ahora de intralobular pulmonar, en otros síndromes de Cartagener que van a leer. Bueno, así se ve.
Esto es lo que sabe mirar las radiografías, cómo se ve unas bronquiectasias. Y a la macroscopía, vieron lo interesante acá, la dilatación de los bronquiolos, que se deja ver si uno los abre, dice que puede seguir hasta la periferia, hacia la pleura. Vieron cómo están dilatadas esas luces, que no es normal. Y hasta la microfotografía, observamos la secreción, secreción mucopurulenta en la luz, está dilatada. Este es un bronquio por la presencia de placa de cartílago. Entonces vamos a tener un exudado inflamatorio intenso, agudo y crónico, ya sea en la pared, también podemos tener en la pared de los bronquios, bronquiolos, va a haber descamación del epitelio que recubre, acá en este caso el bronquio, puede haber hasta zonas de ulceración, como vemos acá está ulcerada. Vieron lo importante el proceso inflamatorio hasta zonas abscedadas, como vemos acá, con necrosis, destrucción de la pared, ya sea de bronquio, bronquiolos, y puede llevar a una fibrosis intersticial tratando de reparar. Podemos ver acá la luz, también el proceso, el exudado mucopurulento, hasta podemos ver bacterias, según su origen, o hasta hongos, por hifas micóticas, si es por causa también de Aspergillus, por ejemplo, tenemos que mirar acá, pero vieron el gran compromiso, ¿no? Ahora vamos a hablar del asma. ¿Qué es asma? Es un trastorno crónico de las vías respiratorias de conducción causado por reacciones, habitualmente, ¿no? Por reacciones inmunitarias, y que se caracteriza por una broncoconstricción esporádica por aumento de la sensibilidad de esa vía respiratoria ante diversos estímulos, con infección de la pared, bronquiales, y aumento de la secreción de moco. Y clínicamente va a haber episodios repetidos, vamos a tener sibilancias, sensación de falta de aire, opresión torácica, tos, que eso dice que se ve más a la noche, eso lo van a ver en fisiopatología, y en las primeras horas de la mañana. Bueno, pero acá, entonces, en ese proceso inflamatorio, vamos a mirar en la microfotografía, vamos a tener esas vías aéreas, las células juegan un rol importante, dice acá, ¿por qué? Porque vamos a ver ese proceso inflamatorio, o sea, cómo reacciona, en este caso, con mucha inflamación, con mastocitos, muchos eosinófilos, además de linfocitos, macrófagos y neutrófilos. Esta sería la patogenia, y se los clasifica, que esto ustedes lo van a ver clínicamente, o el asma bronquial es caracterizada por vías respiratorias hiperreactivas que producen broncoconstricción reversible a diversos estímulos. Y las causas van a tener extrínsecas, como atópicas o alérgicas ante diversos alergenos, y la reacción inmunitaria va a ser de tipo 1, mediada por IgE, ocupacional, aspergilosis alérgica pulmonar, dice, intrínsecas, no reagínicas o no atópicas, por causas infecciosas, respiratorias, o farmacológicas, como la aspirina. Bueno, ¿qué vamos a ver? A la macroscopía los pulmones están distendidos por hiperinsuflación, retengan eso, que alteran pequeñas áreas de atelectasia, con colapso. Va a haber áreas hiperinsufladas con áreas de colapso o atelectasia. Los tapones mucosos espesos en bronquios, bronquiolos. A la microscopía va a haber tapones, lo vamos a mirar ahora, de mucosos. Tapones mucosos que atrapan epitelios desprendidos. Numerosos eosinófilos, cristales proteicos de Charcot-Leyden, y engrosamiento a la membrana basal del epitelio bronquial, edema e infiltrado, predominio eosinófilo,
y mastocitos, y aumento de las glándulas submucosas, hipertrofia del músculo Reichstein, hasta de la pared bronquial. Dice que en el esputo nosotros podemos ver, o el lavado bronquiolo-alveolar, vamos a ver los espirales también de Kurzmann, que son la presencia de tapones de moco desde los conductos glandulares mucosos, subepitelial o los bronquiolos. Vamos a ver. Bueno, y esto se ve. Acá tenemos un bronquio, porque sabemos que es bronquio porque tiene acá las placas de cartílago. Esto sería lo normal cuando estamos ante una crisis asmática, y si podemos tomar una biopsia, esto sería lo que ocurre, la presencia, ¿no es cierto?, de ese moco espeso, con células escamadas, eosinófilos, la hiperplasia de células caliciformes, también la membrana basal va a estar engrosada, mucho infiltrado inflamatorio, linfocitos, eosinófilos, mastocitos, la capa muscular va a estar también engrosada, y las glándulas, en hiperplasia las glándulas mucosas, que son las productoras de este moco. Así lo veríamos en esta microfotografía. Vemos acá la hiperplasia de las células caliciformes, todo está hiperplástico, la membrana basal, acá también, engrosada por tejido por colágeno tipo 1, colágeno 3, dice. Y también hipertrofia muscular lisa, músculo de Reichstein, y el proceso inflamatorio importante, crónico, activo, con muchos eosinófilos. Acuérdense que los eosinófilos estaban presentes ante una reacción alérgica, hiperreactividad, como en este caso del asma. Acá, con otra microfoto a mayor aumento, vemos esa hiperplasia de las células caliciformes, membrana basal, está en un que es de un bronquiolo, membrana basal que está engrosada, y capa muscular hipertrófica, hiperplástica, y el infiltrado inflamatorio con eosinófilos. Esto es en el asma, ya nos va a quedar bien. Como vemos, histomorfológicamente, acá vemos entonces en parece un bronquio, vemos la luz bronquial dilatada, la hiperplasia de las células, la membrana basal engrosada, el infiltrado inflamatorio, hipertrofia de la muscular y de las glándulas mucosas acá. Y la secreción acá, puede ser muco purulenta. Esto es en las vías aéreas, bronquios, bronquiolos. Bueno. Y vamos a ver algo de las que son las enfermedades intersticiales difusas o restrictivas, que se presentan en dos situaciones, dice, como en una enfermedad intersticial e infiltrantes crónicas, como en las neumoconiosis, en la fibrosis intersticial de etiología desconocida, y otra sería en alteración de la pared torácica, como en la poliomielitis, o cuando hay una enfermedad pleural, o una escoliosis también. Y dentro del grupo de la enfermedad intersticial de infiltrados crónicos, es un grupo heterogéneo, caracterizado por inflamación, y hay fibrosis intersticial pulmonar. Y macroscópicamente vamos a tener una superficie pleural de aspecto, dice, en empedrado. Estas son las causas entonces que nos pueden llevar, la tablita de esta enfermedad intersticial difusa crónica. Hay una forma idiopática. Y en este caso, dentro de las enfermedades intersticiales difusas, acá vemos a la macroscopía cómo se ve en la superficie pleural un aspecto en empedrado. Esto se debe a la cicatrización o retracción de las cicatrices, dice, de los tabiques interlobulares, y que le dan el aspecto, ¿no es cierto?, al corte. Vamos a tener una fibrosis, el aspecto gomosos, o aspecto blanco, en los lóbulos más en lóbulos inferiores, y en la superficie subpleural, en el área subpleural, sobre todo, ¿no es cierto?, siguiendo los tabiques interalveolares, como siguiendo los tabiques interalveolares, dice, y a la microscopía óptica vamos a observar esto. Hay importante fibrosis intersticial, ya sea en forma parcheada, por proliferación, dice, de fibroblastos,
focos de fibroblastos, como vemos acá, pero lo que era la inflamación en estas enfermedades intersticiales es la inflamación y la fibrosis intersticial, que se puede dar en áreas, acá hay área de parénquima pulmonar no afectado, y acá sí se ven estas áreas de importante fibrosis del intersticio, por eso afecta acá el intersticio, no los bronquios, las vías aéreas, nada, intersticio, ¿sí? Y puede sí presentarse, acá vemos, como dice, foco de proliferación de fibroblastos. A ver qué. Y hay una en particular, la neumonía organizativa criptógena, que tiene también una histológicamente característica, que es ausencia de un proceso fibrótico intersticial, ni en pulmón, ni en pulmón empanal, que se veía todos los agujeritos, ese le daba el aspecto de pulmón empanal como el anterior. Pero en este caso, lo característico de esta neumonía organizativa criptógena es la presencia de tapones de tejido conectivo laxo organizado, que son los cuerpos de Mason, en el interior de los conductos alveolares y alvéolos. Esto es nada más para mostrar cómo se ve, que ustedes también lo tienen en sus libros. Estos serían los tapones de mocos o cuerpo de Mason, que es colágeno, que imágenes polipoides dice que van a ser en los alvéolos. Tapones dice polipoide, tejido conectivo laxo, organizado como los cuerpos de dentro de los alvéolos, bronquiolos. Muy bien. Esta sería la criptógena, la neumonía organizativa criptógena. Y por último tenemos las infecciones pulmonares. Entonces, por definición, que decimos infecciones pulmonares, es un mecanismo como una alteración. ¿Cómo se va a producir una infección pulmonar? Porque los mecanismos de defensa se hayan alterado. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa normales que tenemos? Es, por ejemplo, la pérdida o la supresión del reflejo de la tos, o una lesión del aparato mucociliar, ya sea por humo o por gases, o por acumulación de la secreción, que interfiere, ¿no es cierto?, que interfiere también en el normal actividad de los macrófagos, también, o por fibrosis, en la fibrosis quística, también, o por congestión o edema pulmonar. Bueno, todo eso puede terminar, ¿no es cierto?, una infección pulmonar. Entonces, acá tenemos neumonía, que también nosotros lo conocemos como neumonía, que es cualquier infección del parénquima pulmonar, como vemos ahí, cuando los mecanismos de defensa están alterados. Y entonces, las neumonías, vamos a ver que las neumonías se clasifican, tenemos neumonías agudas extrahospitalarias, por bacterias, neumonías hospitalarias, neumonías necrosantes y abscesos pulmonar, neumonía típica extrahospitalaria, neumonía por aspiración, neumonía crónica. O sea, las neumonías las vamos a clasificar según su etiología, también por la clínica. Tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad, o extrahospitalarias, y que acá lo que vamos a tener, o sea, sería una infección pulmonar que en una persona sana lo adquiere en un entorno también normal. Y las causas generalmente son bacterianas y víricas. Generalmente dice que las afecciones bacterianas son posterior a una afección vírica de las vías respiratorias altas. Bueno. Estos serían algunos de los etiologías que producen una infección pulmonar, como por ejemplo acá tenemos una infección pulmonar por Histoplasma capsulatum, o por coccidioidomicosis, con una reacción granulomatosa en células gigantes multinucleadas a nivel parénquima pulmonar, o por blastomicosis, donde vemos las levaduras, acá en gemación redondeadas, y acá la vemos con
tinción de plata. Muy bien. Ahora a las neumonías en general las clasificamos, ¿no es cierto? Las neumonías bacterianas en sí tienen dos patrones de distribución anatómica. Las bronconeumonías lobulillar y las neumonías lobar. Tenemos la consolidación acá, parcheada, es la bronconeumonía, y la consolidación de gran parte de un lóbulo es la neumonía lobular. Acá vemos, a su vez, las bronconeumonías pueden afectar un lóbulo o más de un lóbulo. También pueden coexistir ambas. Así se vería la macroscopía, una neumonía lobar, que toma todo un lóbulo, y de esta forma una parcheada, una bronconeumonía. Y ahora vamos a ver, en particular, las neumonías lobar tienen 4 estadios distintivos de respuesta inflamatoria. Ustedes tienen su libro de congestión, de hepatización roja, de hepatización gris y de resolución. En la congestiva, que vamos a ver en la parte superior acá de esta microfotografía, el pulmón, dice, en la macroscopía se va a ver pesado, pastoso, rojo, por ingurgitación. Vamos a ver acá en los tabiques, ingurgitación vascular, y a nivel alveolar, intraalveolar, el líquido, el edema, puede haber neutrófilos y muchas bacterias, se pueden ver muchas bacterias. En la de hepatización roja, el exudado va a ser masivo, confluente, de neutrófilos, eritrocitos y fibrinas, que llenan el espacio alveolar. ¿Vieron acá? Ahí ya hay fibrina, pues, además del exudado inflamatorio polimorfo nuclear. Y a la macroscopía el lóbulo va a ser rojo, firme, sin aire, por eso de hepatización primero roja, y la de hepatización gris cuando ya hay más fibrosis. Parecido entonces al de un hígado, a la consistencia y las características de un parénquima hepático. En la gris entonces ya hay mayor desintegración de los glóbulos rojos y persistencia del exudado fibrinoso supurado, le va a dar ese color gris a la macroscopía. Y la etapa última va a ser de resolución, en donde el exudado en los espacios alveolares es degradado por digestión enzimática de los restos granulares, y se reabsorbe. Se trata de reabsorber, de ser ingerido, ya sea por los macrófagos o expectorados, ¿no es cierto? O se organizan, acá como vemos, como que fibroblastos, que crecen en su entorno, y entonces va a haber una reacción también. Esto puede ir hacia la pleura y dar una pleuritis. Y tener en cuenta entonces esto en las neumonías lobar, y en las bronconeumonías vamos a tener áreas consolidadas, eso que veíamos a la macroscopía, áreas consolidadas pero de inflamación aguda. Acá también vamos a tener, pero en formas parcheadas, un infiltrado inflamatorio agudo, y que puede tomar uno o varios lóbulos, multilobular, puede ser bilateral y basal. Y vamos a ver como áreas redondeadas, secas, granulares, grisáceas, amarillentas, y de margen mal definido, como vemos acá en la macroscopía, en estas áreas parchadas, como dice, de bordes irregulares, márgenes irregulares, y que lo que vamos a ver en la luz alveolar está lleno un exudado inflamatorio de consolidación o solidificación del tejido pulmonar. Bueno, y después tener en cuenta las complicaciones. Dentro de las complicaciones, después de una infección pulmonar o de una neumonía, puede ser de destrucción con necrosis de los tejidos y formar abscesos, y comprometer la pleura y dar un proceso inflamatorio pleural, pleuritis, o una reacción fibrinoculenta a nivel pleural, que va a dar lugar a un empiema. Y también puede haber sepsis o una bacteriemia con diseminación sanguínea, puede ir al pericardio, provocar una pericarditis o una endocarditis, al cerebro, provocar una meningitis, al riñón, a vasos, a las articulaciones y a dar
artritis supurativa. Y bueno, hasta acá llegamos con este tema y para la próxima vamos a hablar sobre tumores. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguien está haciendo una pregunta? No, doc. No, doctora. Disculpen el problemita técnico que tuve que cambiar de computadora, por eso me ven como Don Tobías. Bueno, nos veremos entonces en las próximas con tumores. Bueno, doctora, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en Hasta luego, doctora, muchas Hasta gracias. luego.